Compartir con ustedes va a ser un honor, un privilegio, ¿ok? Voy a pedirles que den clic al texto bíblico que vamos a leer, Juan 3, 1 al 15. Muy bien, hoy vamos a hablar, les cuento que estoy escribiendo mi octavo libro sobre un tratado histórico de la Iglesia Evangélica en Colombia. El 15 de marzo del próximo año vamos a cumplir 200 años de la llegada del primer misionero inglés a Colombia trayendo el Evangelio. Y me estoy encontrando unas perlas, me estoy encontrando unos temas que lo hacen a uno reflexionar mucho, meditar bastante, y hoy traigo uno de esos temas para compartir con ustedes. Un saludo a todos los amigos y amigas que están sintonizando o van a hacerlo en el futuro, nuestra señal en diferido de aquí de Perseveranza Bello. Esperamos que para ustedes también sea de mucha bendición este compartir. Juan 3, 1 al 15, corrigiendo errores históricos evangélicos en nuestra querida Colombia. Leo en favor de ustedes, el texto dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo pues puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este remanente precioso de tus hijos y todas las iglesias que se reúnen hoy domingo. Háblanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, redargúyenos y ayúdanos a crecer un poquito más a la estatura de la plenitud de Cristo, conociendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo pedimos poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la doctrina, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Investigando para la escritura de mi octavo libro cristiano y buscando respuestas de por qué existe en Colombia tanto choque, odio, desprecio entre los protestantes y los católicos, me encontré con una realidad histórica desoladora, donde nosotros los latinos heredamos unos odios extranjeros contra la Iglesia Católica que se remontan a los tiempos de Irlanda del Norte versus Irlanda del Sur y Escocia versus Roma. Yo les cuento que yo nací en un hogar católico. Yo formo parte de 8 hermanos, soy el menor de los varones y después de mí hay 2 niñas, son 3 mujeres y 5 varones. Y yo comencé a ir a la iglesia cristiana a los 7 años de edad, cuando visitaba a mi tía Fabiola en vacaciones de Semana Santa, de mitad de año y de final de año, porque mi tía solo tenía un hijo y pues casi que fuimos hermanos de crianza. Pero mi tía, la que le arrendó la casa, era cristiana evangélica y la llevaba a los cultos. Entonces yo empecé a ir a cultos a la edad de 6, 7 años de edad. Pero hasta los 15 años de edad yo iba a misa y a culto. El domingo en la mañana a misa y por la tarde a culto, o al revés. Y todos esos 7 años, 8 años yo estuve preguntándome mucho si será la verdad. La iglesia cristiana, si esa sí será la realidad. Pero me llamaba mucho la atención porque mi tía Fabiola manejaba mucho estrés religioso con mis otros tíos. Yo vengo de familias numerosas. Por parte de mi mamá, unos 14 tíos. Sí, 14 hijos. Y mi tía tenía mucha tensión con mi abuelo, con el papá, porque se sentaban no a dialogar sobre temas de cristiandad, de evangelismo, sino que era una cosa fuerte, casi de insultos, y era muy triste esa situación. No es justo que teniendo tantos temas en común, costumbres y símbolos en común con la iglesia tradicional,
la iglesia tradicional, nosotros hayamos estimulado y producido guerras civiles y religiosas en el país, cobrándonos muchos muertos aún antes de las mismas guerras civiles por asuntos políticos, económicos o sociales. Realmente en estos 200 años hemos enseñado y predicado y vivido un error con honestidad. Entonces vamos a corregir semejante falacia histórica en Colombia. 200 años, 15 de marzo del próximo año, en el 2025, 200 años. ¿Cuál fue el contexto de la familia en la que naciste y cómo les has evangelizado? Levanten la mano los que nacieron en un hogar católico. Levanten la mano. Prácticamente casi todos, la mayoría. Otros han tenido el privilegio de nacer en hogares cristianos evangélicos, que también es muy saludable. ¿Cómo son las características doctrinales y religiosas de tus padres espirituales? ¿Quién te llevó a los pies de Cristo? Mis padres espirituales eran de corte más legalista y contundente. Y como les contaba, yo vengo de una familia católica donde aprendí muchos principios morales, el respeto a las autoridades, acción de gracias antes de comer, o la oración, el respeto a la Trinidad. Todos esos principios se los tenemos que agradecer a la iglesia tradicional. Usted se ha preguntado qué sería de nosotros si nosotros no hubiéramos sido descubiertos por españoles, sino por hindúes. Más de 5.000 dioses, los hindúes. O donde hubiéramos sido descubiertos por árabes, donde fuéramos islámicos, el Islam. ¿No se ha preguntado usted eso? Pero hace más de 500 años llegó la iglesia católica con Colón, a las 3 calaveras, los 3 barcos, y llegaron y ya conocemos la historia. Me preocupa mucho porque el número de cristianos evangélicos en el país es muy pequeño con respecto a los 200 años que llevamos compartiendo el evangelio en el país. ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo corregir? Y para terminar la introducción, quiero contarles que las guerras sociales y civiles en el país no fueron las primeras, no fueron por situaciones políticas o de guerrilla o de violencia, no. Esas tienen más o menos 70 años de antigüedad. Las primeras guerras sociales, civiles, religiosas en el país tienen más de 150 años, producidas porque los católicos, los conservadores abrazaron la iglesia católica y los liberales abrazaron la iglesia evangélica y peleaban unos contra otros. De ahí viene el concepto chusma. Y por ejemplo, los evangélicos iban y le cortaban la cabeza a la Virgen María, ¡pum!, ¿sí?, al bultico que estaba fuera de la iglesia católica. Y el sacerdote desde el púlpito le decía a los feligreses: nos acaban de degollar la Virgen María, vamos a prenderle candela al templo evangélico. Y así era. Salía toda esa gente con sus palos y con sus cosas humeando y le echaban candela a la iglesia evangélica. Todo eso pasó unos 150 años antes de que llegáramos a esta época. ¿Qué ejemplo tenemos de Jesús de cómo tratar la gente religiosa que está a nuestro alrededor? Vamos a dar clic. Ay, no, estas niñas van adelante, muy bien. Relación amorosa de Jesús con los religiosos de su época. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. Y Jesús, sí, tengo que reconocer que con los fariseos, saduceos y escribas sí se tiró duro. Jesús sí los trataba duro porque prácticamente eran unas sectas. Pero con los 70 del Sanedrín había otro grupo que era el que dirigía espiritualmente y académicamente en términos religiosos a Israel, el Sanedrín. Un señor llamado Nicodemo, que fue el texto que empezamos a leer al comienzo, dice que buscaba a Jesús de noche. Este señor buscaba a Jesús, Nicodemo buscaba a Jesús de noche para que no lo pillara. Y era un principal de los 70 del Sanedrín. Y mire lo que dice Juan 3, 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba pues Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales
que tú haces si no está Dios con él? Jesús no peleó con él. Jesús no lo rechazó. ¿Qué hizo Jesús? Se puso a conversar con él, hablando sobre la necesidad de nacer de nuevo. Le propuso un tema teológico, lo conversó, lo debatió, lo dialogó y evangelizó a Nicodemo, ¿sí? Y mire lo que dice Juan 7, 40 al 52, que es la otra cita bíblica. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Nicodemo sale en defensa de Jesús. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? La gente quería matar a Jesús ni siquiera antes de la cruz, antes. Y Nicodemo les dice: un momentico, no podemos atacar a Jesús hasta no escucharlo. La ley dice que hay que escuchar a Jesús, a ver qué dice, qué habla. Entonces Nicodemo salía en defensa de Jesús. Nicodemo se volvió en un amigo de Jesús. Jesús no peleó con ese contexto religioso. Y miren esta joya que aparece en la parte final, Juan 19, 38 al 42. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿y qué va a pasar con el cuerpo de Jesús? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilatos se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras de mirra y aloe. Nicodemo, un principal religioso de su época, ayudó a recibir el cuerpo de Jesús para que los gallinazos y los buitres no se comieran el cuerpo de Jesús en la cruz. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En ese orden de ideas, familia, miren lo que dice, y me llamó mucho la atención que dijera que Nicodemo tenía un compuesto de aloe y de mirra para ungir el cuerpo de Jesús, porque la costumbre, los israelitas no embalsamaban las personas de adentro para afuera, no, como los egipcios. Los israelitas untaban, empavonaban el cuerpo de la persona en esos ungüentos que olían muy fuertes pero muy agradable, y lo envolvían en vendas para poderlos visitar 5, 8, 10 días antes de que ya el cuerpo comenzara a descomponerse. Pero miren este detalle: en tiempos de Jesús, 1 kilo de mirra costaba casi 7 veces más que el oro y el incienso. Oiga eso, que tenían un valor aproximado de $1,200 actuales por kilo. La mirra se usaba para hacer perfumes, ofrendas en cultos, sacrificios y embalsamamientos. Nicodemo ofreció una mezcla de mirra y aloe para preparar el cuerpo de Jesús para su entierro. 100 libras, o sea, 50 kilos. ¿Y cuánto vale 1 kilo de mirra hoy por hoy? $1,200. Entonces estamos hablando de que eran $60,000. Si usted convierte eso en pesos colombianos a 4,000 pesitos, que está más o menos, el regalo de Nicodemo para el entierro de Jesús fueron 240 millones de pesos. Voy a tomar alguito porque ya... 240 millones de pesos costaba empavonar a Jesús en esa mirra para poderlo enterrar y seguirlo visitando unos 5 días después. Mire lo que produce no ponerme a pelear con mi contexto religioso. Es que yo no entiendo en qué momento nosotros nos convertimos al evangelio y nos dio por pelear con la mamá, con el papá, con los hermanos, con las tías, porque nos enseñaron que llegábamos a una casa y veíamos un corazón de Jesús y empezábamos a pelear por eso.
Veíamos una crucecita y empezábamos a pelear por eso. Llegaba la Navidad, nuestros familiares hacían un pesebre y se armaba la de Troya, que porque tenían un pesebre en la casa. Entonces nosotros nos dedicamos a pelear con todo el mundo. Nos dedicamos a pelear con nuestro prójimo. Y mire que Jesús no peleó con Nicodemo. Jesús conversó con Nicodemo, dialogó con Nicodemo, trató temas en común con Nicodemo. La predicación que traigo hoy para que nuestros grupos crezcan es: dejemos de pelear con la iglesia, con los familiares que profesan la iglesia tradicional, y aprovechemos los puentes en común. Y en medio de esos pensamientos, ¿de dónde salió tanto odio contra la iglesia tradicional? Es que no tiene sentido. Vamos a dar clic y vea la joya que me encontré históricamente hablando. No se me duerman, que el que se duerma lo mutilamos. Yo me dormí en la predicación pasada y vea cómo quedé. Vea cómo quedé. Mire de dónde viene el problema, para que atemos cabos y digamos: Dios mío, perdónanos, 200 años cometiendo errores. Alexander Hislop, yo le pido el favor al pastor Omar que les mande el bosquejo a todos al WhatsApp, al grupo. Alexander Hislop, escocés, 1807-1865. Fue un religioso escocés. Su tesis es que el catolicismo tiene su origen en las religiones paganas. Alexander Hislop fue ministro de la Iglesia Libre de Escocia, famoso por su abierta crítica contra la Iglesia Católica. La anterior tesis se presenta en el contexto de las guerras civiles y sociales religiosas entre Irlanda del Norte, protestante, e Irlanda del Sur, católica, que duró 30 años, cobrándose muchas vidas humanas. Pues, Alexander Hislop, entre 1800 y 1860, en esos 60 años, que era un ministro escocés, le dio por decir que la gran ramera de Apocalipsis era la Iglesia Católica. ¿Usted ha escuchado eso? Y que la mujer que aparece ahí en el texto de Apocalipsis 17, la mujer que se acuesta con todos los príncipes del mundo, etcétera, es la Virgen María. Eso dijo ese escocés. Y resulta que cuando Martín Lutero en 1517 propone su reforma protestante, casi todos los países europeos la abrazan, menos España, y Inglaterra se vuelve protestante. Recuerden que Inglaterra, Gran Bretaña son varias islas. Escocia, la isla principal de Inglaterra, y aquí a este ladito Irlanda. Irlanda del Sur no recibe el protestantismo, sino que se queda católica. Irlanda del Sur. Entonces el resto de Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte se enfrascan en una guerra civil, como les digo, de 1800 a 1860 aproximadamente, una guerra civil social, evangélicos protestantes contra los católicos de Irlanda del Sur. Entonces, una manera de atacar teológicamente a Irlanda del Sur fue decir esa semejante tesis. ¿Cómo les parece que el misionero Ralph Woodruff, ¿sí?, de California, que nació en 1939 y hoy tiene 85 años, escribió un libro con base en esa tesis de Alexander Hislop, que miren aquí el título: Babilonia, misterio religioso. Se volvió un bestseller. Ese libro llegó a ser un bestseller en nuestro contexto evangélico colombiano, reafirmando que la gran ramera de Apocalipsis es la Iglesia Católica. Heredamos una guerra civil social inglesa teológicamente nosotros, al son de los tamarindos. Y no sé si algunos recuerdan, estos muchachos jóvenes no, porque están muy jovencitos, pero hasta hace unos años atrás existía un grupo armado en inglés que se llamaba el IRA. De ahí viene, el IRA es una guerrilla irlandesa que se daba plomo, católicos evangélicos, evangélicos católicos. El IRA.
Hasta finales del siglo pasado el IRA estaba activo, ¿sí? Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es esto, por Dios? Entonces sigo leyendo. De California, escribe el libro Babilonia, Misterio Religioso, basándose en la tesis del escocés. Es un libro que analiza los orígenes de la Iglesia Católica Romana. El libro compara el mundo religioso y cultural de la antigua Babilonia con el desarrollo doctrinal del catolicismo romano. Mire lo que dice Apocalipsis 17, 1 al 18. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Yo no sé, Ralph y este señor Alexander, con base en qué se atreven a lanzar semejante tesis y afirmar esto. Este libro, Babilonia, Misterio Religioso, se volvió un bestseller en medio de los lectores de habla española y se difundió muy fuerte con la predicación y teología de los misioneros ingleses y de los Estados Unidos. En nuestro contexto latinoamericano, heredando injustamente un odio religioso extranjero que produjo en nuestro contexto el odio entre los liberales, evangélicos y protestantes y los conservadores católicos, cobrando también muchas muertes en el legalismo religioso, basado en una falsa doctrina con el tiempo. Ralph, oiga bien, a Ralph lo cogen algunas personas, al de California, y le dicen: usted cometió una falacia, que se llama la falacia de comparación. Miren esta tesis. Adolfo Hitler era un hombre, un ser humano, ¿cierto que sí? Adolfo Hitler era un ser humano. El Papa actual es un ser humano. Luego, entonces, el Papa actual es igual de malo que Adolfo Hitler. Solo comparándolo porque tienen en común que son hombres. Y le hicieron abrir los ojos y le dijeron: venga, señor Ralph, la Biblia dice que Jesús tomó una copa en su mano, en la última cena. Y en Apocalipsis dice que esa mujer tiene una copa en su mano. Entonces, así como usted dice que la Virgen María puede ser esa gran ramera, Jesús también puede ser. O sea, Ralph cayó en la cuenta al final que había cometido un gravísimo error. ¿Sí? Con el tiempo Ralph se retractó hace unos 21 años y escribió este libro, mire, The Babylon Connection. ¿Qué conexión tiene Babilonia? ¿Sí? Y corrigió en este segundo libro, hace 21 años, lo escribió, corrigió los errores que dijo en este otro, pero nunca lo tradujeron al español. Es como tener la mamá pero muerta. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! O sea, el daño fue muy grande. Realmente hoy podemos afirmar que la gran ramera de Apocalipsis, escúchenme bien, porque esa es la pregunta que resalta en el aire, pastor. Entonces, ¿qué, la gran ramera de Apocalipsis, quién es? Yo les tengo la siguiente propuesta teológica. Está basada en la nueva era que tiene la antigüedad de Egipto. Ojo con la nueva era, ¿sí? Y la inteligencia artificial actual y el nuevo orden mundial. Esas tres en su orden, vean. Con la nueva era tenemos el impacto emocional religioso desde Egipto. Con el nuevo orden mundial tenemos la plata que usted quiera. Y con la inteligencia artificial usted se está metiendo a todas partes. Donde haya un aparato de estos electrónicos, ahí hay inteligencia artificial. Ojo, porque es que la gran ramera no necesariamente va a ser una persona, hombre o mujer, sino una filosofía de pensamiento, una filosofía de pensar, humana. Entonces, la propuesta más bien es esa. No porque compartan un color carmesí, rojo. Entonces yo ya, no.
No, que el Espíritu Santo es una paloma blanca. Entonces, como el pastor Omar tiene camisa blanca, don Omar es el Espíritu Santo. No, uno no puede comparar por un color a alguien. No, hay que ir mucho más allá. Entonces, otra cosa, cuando uno lee todo Apocalipsis 17, la gran ramera dice que ella blasfema. Escúcheme bien, blasfema, la gran ramera de Apocalipsis blasfema contra la Divina Trinidad. ¿Usted cuándo ha escuchado que la Iglesia Católica estimule eso? Todo lo contrario. La Iglesia Católica, si van a confirmar un niño, le enseñan a los papás, ojo con las blasfemias. Si el niño va a hacer la primera comunión en el catecismo, ojo con las blasfemias. O sea, la Iglesia Católica se cuida mucho de blasfemar y de respetar la Divina Trinidad. Más fácil, y ojo, yo no estoy predicando ecumenismo, ni estoy proponiendo ecumenismo, estoy poniendo los pies sobre la tierra a ver si dejamos de atacarnos unos a otros. Más fácil, la Iglesia Evangélica tiene unitarios. Voy a tomar... Más fácil, la Iglesia Evangélica le ha hecho daño a la Divina Trinidad. Y más fácil encuentra uno evangélicos haciendo chistes de mal gusto, como blasfemando, que católicos. La Iglesia Evangélica se da el lujo de tener unitarios. ¿Qué le parece la oración fuerte al Espíritu Santo? Cómo se burlan y cómo volvieron el ministerio del Espíritu Santo un negocio. Tenemos nosotros más falencias doctrinales que la Iglesia tradicional católica. Otro punto. Lo que pasa es que nosotros creemos que la Iglesia Católica tiene mucho poder porque vivimos en un país católico. Negativo el civil. La Iglesia Católica tiene poder en Centroamérica, parte de Suramérica, en las Filipinas y en Italia, no más. Y se está acabando. Si ustedes analizan, en cada Semana Santa hay menos gente buscando las reuniones. Hay menos gente devota. Porque antes la Iglesia Católica se está acabando. Téngale cuidado al hinduismo. El hinduismo es la religión más rica en todo el mundo. Téngale cuidado al islamismo. Hay más islámicos en el mundo que católicos. Entonces ese chistecito de que es que la Iglesia Católica tiene mucho poder, no. Lo sentimos así porque vivimos en Colombia. La Iglesia Católica no blasfema, no tiene tanto poder. O sea, yo quiero que tengamos esas variables para tumbar esa tesis de que la Iglesia Católica es la gran ramera de Apocalipsis. Por favor, hay que desaprender para aprender. Entonces, desde ahora en adelante vamos a empezar a mirar con otros ojos a nuestros familiares. Que a nuestros papás les gusta el Santo Rosario, respete. Miren, evangelizar familiares, lo que hay que aplicar es testimonio, no tanto palabras. Uno evangeliza a los familiares con hechos, no tanto con palabras. Que usted llegó a visitar un familiar y tiene su Sagrado Corazón ahí colgado, respete, ni le mencione nada. Que si ese familiar llega a los pies de Cristo, Él lo va a quitar con el tiempo, porque va a terminar adorando un Dios que es invisible. Dios no permitió que hiciéramos abominaciones de Él ni nada. Acuérdense que cuando Moisés está en el Sinaí, en el monte, y escucha esa bulla abajo en el campamento, baja a ver qué es lo que pasa, y tenían un becerro de oro. ¿Sí? Ustedes sí saben que la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica también tiene becerros de oro. La Iglesia Evangélica tiene becerros de oro. Cuando una congregación empieza a decirle al pastor, pastor, usted parece un apóstol, yo no le voy a volver a decir a usted pastor, sino apóstol. Usted de ahora en adelante es nuestro querubín, usted de ahora en adelante es nuestro serafín. Eso es un becerro de oro. Eso es un becerro de oro. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros, parte de nuestra naturaleza pecaminosa es que con estos 5 sentidos tenemos que tocar, oler, saborear, sentir. Eso se llama empirismo. Si no estamos tocando, mirando, saboreando, olfateando, no creemos. Eso es lo que no le gusta a Dios. Cuando Moisés le dice al Señor,
Señor, ¿y yo qué le digo a Faraón cuando me pregunte que yo de parte de quién vengo? Dígale a Faraón que yo soy el que soy, y si le da la gana de creer, que crea. Eso es lo que le manda a decir Dios a Faraón con Moisés. Yo soy el que soy, punto, o'clock, no más. El que me quiere. Por eso es que en nuestras reuniones donde nos congregamos no hay nada que simbolice a Dios, porque tu fe y mi fe es invisible, y no necesitamos los 5 sentidos, porque en ese orden de ideas un cieguito, un sordomudo no puede adorar si no alcanza a tener contacto con un Dios. ¿Cuántos se alegran porque nuestro Dios es poderoso? Denle la gloria a Dios. Vamos a dar aquí. Entonces quedó claro lo del tema de que no podemos seguir pensando que la Iglesia Católica es la gran ramera. No, señor. Recuerden, la gran ramera, téngale cuidado a la nueva era, téngale cuidado al nuevo orden mundial y téngale cuidado a la inteligencia artificial. Esas 3, esas sí son delicadas, ¿sí? Responsabilidades testimoniales evangélicas hoy. Entonces, ¿qué hacer, pastor? Si la cosa es así, ¿qué hacer? Corregir, hay que corregir, hay que mejorar, hay que corregir lo que estamos haciendo. Resulta y acontece que este texto de Hechos 28, 17 al 31 habla de Pablo en el último capítulo de Hechos que estaba haciendo Pablo en Roma, y dice así: y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían a Pablo, y como no estuviese de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado. Oiga, que esto no les caiga a ustedes, no cierren los ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, yo los sané. Está citando Isaías 6:9 en adelante. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. El mensaje que cierra el libro de los Hechos es que los judíos de los días de Pablo, desde Jerusalén a Roma, rechazaron a Jesús como su Mesías. Naturalmente, algunos judíos creyeron, pero la antorcha del Evangelio pasó de las manos de la nación judía a los gentiles. No solo el cristianismo se habían difundido entre Jerusalén y Roma, sino que también habían dejado de ser una religión exclusivamente judía para convertirse una esperanza para todas las naciones. Todos tenemos derecho a creer. Donde nosotros cambiemos el chip que tenemos y empecemos a evangelizar con amor a nuestros familiares, con respeto, como lo hizo Jesús con Nicodemo, nuestros grupos crecerían en menos de un año al doble. Al doble. En 200 años, yo creo que no somos el 10% de creyentes en el país. No lo somos. No lo somos. Que Dios nos ayude, ¿sí? Así como Pablo, nosotros debemos de aprovechar nuestros contextos religiosos. Pablo en Grecia y Roma, y nosotros con la iglesia tradicional. Tenemos muchas costumbres, símbolos y teologías que compartimos, que se convierten en puentes evangelísticos que no podemos seguir tumbando, sino aprovechando, y no estamos proponiendo algún tipo de ecumenismo, no señor, por ningún motivo, sino la sabiduría que nos da el Espíritu Santo para presentar el glorioso evangelio de las nuevas de paz a nuestro círculo familiar, social y cultural. A ver si dejamos tan bajo perfil en el país y nos ganamos a Colombia para Cristo. El Señor añadirá cada día los que habrán de ser salvos. Pastor, y entonces, ¿a qué puentes se refiere usted? Mire este puente, mire estos puentes. La Navidad. Yo les digo esto con mucha tristeza. Yo soy cristiano desde el siglo pasado. Para eso suena como si uno fuera muy viejito, pero realmente si a mí me fueran a cocinar se necesitan 3-4 pitaditas en la olla a presión. Pero la idea es la siguiente: cuando yo era niño, entre los 7 y los 10 años, en la iglesia donde yo me congregaba,
El 24 de diciembre nos encerraban en una vigilia como si estuviéramos en un monasterio. Como si estuviéramos en un monasterio. El 24 de diciembre había que venir a la vigilia porque ¿qué tal que nos fuéramos a reunir con nuestros familiares a celebrar el nacimiento de Jesús? Y el 31 de diciembre otra vigilia y volvían y nos encerraban toda una noche cantando, alabando a Dios. ¿Cuándo íbamos a ganarnos para Cristo los familiares si no aprovechamos la Navidad, donde el cristianismo y los católicos estamos sensibles en un tema tan hermoso como es el nacimiento de Jesús? ¿O acaso un evangélico puede negar eso? No, un evangélico no puede negar el nacimiento de Jesús. Él nació y hay textos bíblicos. Pero como la iglesia tradicional ha aprovechado más ese concepto, como la iglesia tradicional ha aprovechado más la Navidad, nosotros odiamos dizque la Navidad. Yo ya he dicho esto en ocasiones pasadas. Usted va así como un parroquiano caminando, así como cuando uno va caminando por los barrios y usted ve una cuadra en Navidad iluminada, todas las casas iluminadas, y hay una apagada, oscura. Ese es evangélico, testigo de Jehová, movimiento misionero mundial, legalista, unitario. Ese es un religioso. ¿Acaso Jesús no dijo, yo soy la luz del mundo? Lo que celebramos nosotros en Navidad poniendo bombillitos y todo eso es que Jesús es la luz del mundo. Entonces, aprovechar la Navidad. Usted sabe, a mí se me viene a la mente nosotros tenemos una novena bíblica de Navidad con 9 historias bíblicas donde en la última historia bíblica los niños reciben a Cristo en su corazón. El 24 de diciembre es una forma de evangelizar. Usted se imagina que usted haga sus buñuelos y natilla y comparta con sus familiares o vecinos y coja en los buñuelos y le clave con un palito un texto bíblico, o en la natilla colocar algo bien bonito en la natilla, un texto bíblico. Esa es una forma de evangelizar. Inventémonos la forma de evangelizar la Navidad. La Semana Santa. Es que hay que ver evangélicos burlándose, juzgando, se van a ir para el infierno, mírelos allá llevando sus bulticos, que esto, que aquello. No, aprovechemos la Semana Santa para, por decir algo, reunir las familiares en su casa, ofrezca una comida y evangelícelos. Póngale la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, en su casa y evangelícelos. No los ataquemos más, evangelicémoslos. Los católicos en Semana Santa están muy sensibles espiritualmente. Hagamos algo en casa, como les digo, están esas películas y mostrémosles la palabra del Señor. La Biblia, ¿tenemos o no en común la palabra de Dios? Tenemos en común la Biblia. No, que es que la Biblia católica tiene 7 libros más. Pues no se pegue de los 7 libros más, péguese de los otros 66 libros. Tenemos 66 libros en común. Y no, usted sí sabe que usted puede coger la Biblia católica y evangelizarlos con su propia Biblia, porque son los mismos textos bíblicos. Otra cosita en común, la cruz. La cruz. Mire qué bonito. Llega un católico, yo uso la cruz. Claro que por ahí me han dado garrote porque uno se encuentra mucho cristiano vampiro. Ustedes saben cuáles son los evangélicos vampiros. Los que ven una cruz y ahí mismo y hacen así como, ¿usted por qué reaccionó así? ¿Usted por qué tiene la cruz? Un vampiro. Pero mire la diferencia entre la cruz católica y la cristiana. La católica tiene muñequito, la cristiana no. Y entonces, para mí la cruz vacía es una llave que abre puertas. Si a mí me pregunta un familiar, un vecino, ¿y por qué la cruz suya no tiene muñequito? Se me abre la puerta para evangelizarlos. Porque Él no se quedó en la cruz, porque Él resucitó. Quiere ser tu amigo, tu confidente, tu ayudador, quiere ser tu salvador. Escuchen este principio. El adorador toma las características de lo que adora. Los países católicos siguen adorando un Cristo en la cruz. ¿Cómo son esos países? En desarrollo, consumistas y violentos. Sangre, adoran un Dios que sigue supurando sangre. Pero los países protestantes que adoran un Cristo resucitado son potencia. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Europa.
Interesante. Entonces, la cruz vacía y la cruz con muñequito es un puente, como hizo Jesús con Nicodemo. Venga, venga, hay que nacer de nuevo. Ay, maestro, ¿y cómo así que nacer de nuevo? ¿Qué significa eso? ¿Sí ven? Y eso no le hace nada. El pescadito ese que simboliza la evangelización. Que a usted se le quema el pecho donde utilice una cruz o una cadena, pues entonces no ponga la cruz, ponga un pescadito. Y le van a preguntar, ¿qué simboliza eso? Este pescadito lo utilizaba la iglesia primitiva para demostrarle a otros que éramos cristianos evangelizadores. ¿Sí ve? Otra, la Trinidad. Tenemos en común la Trinidad. Vamos a hablar de la Trinidad. Otra, la oración. ¿Será que yo me condeno si hago una oración? Por ejemplo, a mí me encanta cuando voy a actividades, a una misa, porque se murió un familiar que no era evangélico. Voy hasta allá y oro con ellos. Y si puedo orientarles en una oración, pero ustedes sí saben que hay evangélicos que no ponen un pie en un templo católico, porque se prenden, porque son evangélicos que viven en el cielo y bajan a comer aquí en la tierra. Hay evangélicos que se creen que están sentados a la diestra del Padre. No, a usted no le va a pasar nada si usted entra a una misa y acompaña a sus familiares. Y cuando usted los invite a comer arrocito con pollo bien delicioso en una reunión del Día de la Madre, lo van a acompañar. Pero fue porque usted fue hasta allá, porque ya usted primero los acompañó allá. Ganemos a nuestros familiares para Cristo. La Virgen María. Yo soy feliz predicando de la Virgen María, sobre todo en los entierros, en los velorios. Levanten la mano las mujeres o los hombres que aman la Virgen María. Y bueno, hasta las dos manos la levantan. Y yo les digo, bueno, les voy a enseñar algo sobre la Virgen María. Cuando la Virgen María recibió a Cristo en su vientre, no solo en su corazón, sino en su vientre, renunció a 4 cosas. Renunció a su esposo, renunció a sus padres, a su familia, renunció a su reputación de virgen y renunció a su propia vida, porque si José decía que ese niño no era de él, la apedreaban. Cuando ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su voluntad, renunció a esas 4 cosas. Ahora, ¿dónde están los mariólogos que le siguen el ejemplo a ella? Vea. Ahí mismo se fruncen y se dan cuenta que María es mucho más que una persona para idolatrar. Nosotros los cristianos evangélicos no adoramos a María, la imitamos, porque fue la primera cristiana sobre la tierra que renunció a su vida por tener al bebé en el vientre. Y qué ejemplo tan lindo presentar al niño ahora, al muñequito con pilas nuevas. Es una cosa extraordinaria, es una cosa extraordinaria. Eso fue algo extraordinario. Ustedes se imaginan a María con Jesús. Entonces, familia, tenemos puentes en común. Y todos esos puentes en estos 200 años los hemos quebrado. No, se reúne la familia. Oíste, si vamos a invitar a Anacleto, que es evangélico. Es que como son de aburrido, llegan aquí y empiezan a comerse todo, viven los sobrados, eso no trae nada. ¡Ay, qué pereza Anacleto! Esa es la fama que tenemos. Llegamos sin nada, comemos de todo, porque es que la excusa es, no tomamos pero comemos. Eso es que la excusa, no tomamos pero comemos. Y no solo comen, sino que piden coca para la casa. Déjame decirle, ¿sabe cómo nos empezamos a ganar la familia para Cristo? Que cuando nos inviten a las reuniones, lleguemos con la proteína. Que el cristiano de la familia sea el que ponga la proteína, o que ponga la torta, o que ponga el helado, que diga, Anacleto trajo ese helado para la reunión. ¡Ay, ¿dónde hacemos la raya? ¿Y cómo cambió? Anacleto, y míralos qué educación, y cómo participan, y cómo son de buena gente. Dejemos un mensaje bien bonito con nuestros familiares, y verá cómo el Señor se glorifica en nuestras vidas. Concluyamos. Profecía proclamada. Ahí en Romanos. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas
dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ojo lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que Israel era el árbol principal del olivo y le arrancó varias ramas, las 10 tribus del norte que no recibieron a Cristo las arrancó y quedaron solo 2 ramas, Judá y Benjamín. Y por eso el Señor tomó la decisión de injertar la iglesia ¿qué? Evangélica. Mire lo que dice Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Entonces mire lo que está diciendo Pablo. Aquí está Israel, el árbol de olivo principal. Y Tran fue injerto la iglesia cristiana. Y mire lo que dice profecía testificada. Bien, en Romanos 11, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Diciéndole a la iglesia cristiana, mucho juicio, no acuses a Israel, no pelees contra Israel, porque si el Señor no tuvo misericordia de la rama principal, ¿cómo lo va a tener de la rama injerta? ¿De dónde sale la iglesia católica? Después del 312 con el emperador Constantino y se desarrolla por ahí hasta el 500. Israel, árbol principal de el olivo. La iglesia aquí, injerto. La iglesia católica nace de la iglesia cristiana por aquí y se llama reinjerto. Voy a tomar. Y busqué Don Omar el principio y yo, existe ese concepto, se llama reinjerto. A Don Omar que le encanta tanto la botánica. Aquí tenemos el árbol del olivo, grande, Israel. Aquí está el injerto, aquí se ve el nudo, la iglesia cristiana. Y el catolicismo nace 500 años después del cristianismo. Lo que estoy proponiendo es una reforma protestante internamente. Me siento como Martín Lutero. Ojalá no me quemen vivo ni me apedreen. Pero las tesis son para proponerlas. Nos guste o no, la iglesia católica nació 500 años después de la iglesia evangélica, ¿Y sabe qué nos vende la idea a nosotros? Que la iglesia protestante nace con Martín Lutero en 1517, que ahí es donde nacemos nosotros, y que lo que fundó Jesús fue la iglesia católica y que el primer papa es Pedro. Añoñi, como dice el pastor Omar. Nada, añoñi. Es todo lo contrario. Y mire qué temas tan amenos para conversar. Uno puede hablar estos temas con los familiares con respeto, con cariño. Entonces la propuesta es, la iglesia católica nació de la iglesia cristiana reinjertada después de 500 años y no al contrario. ¿Cuánto hemos aprovechado esta realidad para la evangelización? Nos dedicamos a pelear. Nos dedicamos fue a odiarnos, nos dedicamos fue a apedrearnos, nos dedicamos fue a darnos chumbimba, porque es que llevamos 150 años peleando y nunca evangelizamos. Ni el católico convertía al evangélico, ni el evangélico al católico. Peleando. Y Pablo nos dice, ¿qué hizo Pablo cuando llegó a Grecia? ¿Empezó a reírse, a criticarlos, a burlarse de ellos? No. Dice que empezó a caminar, así como cuando Pablo iba caminando así, pues, mirando las deidades en Grecia. Cuando encontró una donde no había muñeco, sino que estaba el vacío, pero una placa que decía, al Dios no conocido. Como esos griegos eran cínicos, eran fregados, como quien dice, tenemos todos los dioses, y si se nos escapa alguno que sea invisible, aquí le tenemos el nicho. Y dice Pablo, este es el mío. Este es el Dios que yo predico, el que no tiene muñeco. Y empezó a conversar con ellos del tema.
se puso a pelear con ellos. No, aprovechó los puentes en común. Entonces, mis amores, si me quieren hacer feliz, si quieren bendecir a Perseveranza Bello, empecemos a ganar los familiares para Cristo. De hoy en un mes es, digamos así, celebrar el Día del Padre. Qué rico invitar a los papás. Qué rico invitar a los papás para que vengan y comamos y compartamos algo. Papás católicos. Papá, queremos tener un detalle con usted, conmigo. Ustedes no ven que el Día del Padre no tiene casi la fuerza que tiene el Día de la Madre. Siempre nos tumba, siempre nos dan en la cabeza. Pues corrijamos eso. Muy rico que a uno lo inviten como papá, pero si yo no soy papá suyo, no importa. Queremos tener un detalle con usted, papá. Y si desde ahora en adelante tuviéramos esa actitud, las iglesias evangélicas se duplicarían rápido, en menos de un año. Dejemos pues de pelear, que Dios nos ayude, y ya saben que heredamos un error de Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, al son de los tamarindos. Qué rabia, ¿cierto? Incline su rostro, vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que no es un tema tan emocionalista ni inspiracional, sino más académico, histórico. Pero sí queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos tenido unas discusiones muy fuertes con personas, con familiares, con amigos. Hasta se nos han perdido amistades. Hasta hogares se han desbaratado por disque odiar la iglesia tradicional. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a corregir, a mejorar y Señor, a comenzar a evangelizar a nuestro prójimo como Jesús lo hizo con Nicodemo. No tenemos 240 millones pues para compartir pero sí queremos compartir con nuestro prójimo, nuestros seres queridos, y hablarles del amor de Cristo en la cruz. Gracias por tu palabra, gracias por poder estudiar y revisar la historia evangélica en el país, y permite que esta semilla que hoy coloco en esta preciosa congregación se multiplique y danos las herramientas para evangelizar a nuestro prójimo. Bendecimos el tiempo ágape con las mamás, con la iglesia que se ha reunido, y quedamos en tu presencia con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.